Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Esperanza Garzón y el día de hoy vamos a exponer, o con mis compañeros, vamos a hablar sobre los derechos humanos de tercera generación. El grupo de exposición está compuesto por Angélica Triana, Cristian Damián, Tracy Otalora y yo, Esperanza Garzón, quien les habla. Entonces, ¿qué son los derechos de tercera generación? Estos derechos de tercera generación son los derechos de solidaridad o también llamados derechos de los pueblos. Bueno, estos inicialmente surgen por una necesidad. Aproximadamente estos surgieron en 1980 y son llamados así porque su derecho este derecho eh, intentan superar el marco de los derechos individuales para centrarse en los conceptos colectivos. Eh, También, según la clasificación de las 3 generaciones de derechos humanos, se los denomina como derechos de la tercera generación, por decir así. Esto no fue fácil para que se llegase a esta determinación de los derechos de la tercera generación, ya que en un inicio, cuando en las Naciones Unidas se crearon los primeros artículos sobre los derechos, en algunos en su inicio no se generó como tal la especificación de ciertos derechos, solamente se colocaron allí, pero no se generó como se hizo una puntualización de lo que cubría, en qué casos aplicaría, cómo se generarían estos derechos. Entonces, debido a esto, se generó una actualización en la carta que se generó o en los derechos de los derechos humanos y debido a esto, pues se crearon los derechos de la tercera generación. Bueno, entonces, su nacimiento ha provocado sentimientos encontrados dentro de la doctrina jurídica. Si bien la mayoría de los analistas han considerado los nuevos derechos como una buena oportunidad de continuar avanzando con la defensa de la dignidad humana, otros analistas lo han visto como como un artificio de efectos claramente perniciosos, por decirlo así. Digamos que hay un pro y demás, ¿sí? Hay de parte y parte. Gente que está de acuerdo y otros que no están de acuerdo con estos o estuvieron de acuerdo con la tercera generación de los derechos humanos. Inclusive se habla de hasta una cuarta eh, generación. Entre los motivos para que se destaquen, bueno, están los peligros para los derechos existentes, una falta de homogeneidad absoluta y una carencia completa de una base jurídica imprescindible. Digamos que pues eso es una de las justificaciones de los analistas que están en contra de estos eh, derechos humanos de tercera generación. Bueno, las características más marcadas de los derechos de la tercera generación son, primero, se vinculan con la solidaridad, cubren a los pueblos o la humanidad entera y no meramente a individuos, ¿sí? Digamos que contemplan al ser humano en su universalidad y buscan buscan garantía para la humanidad, como, sí, con un todo, por decirlo así. Eh, Voy a mencionar algunos de estos derechos que se reformaron, o bueno, que se les dio como una claridad dentro de los derechos humanos, por decirlo así.
Entonces está el derecho al desarrollo sostenible, tenemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, derecho a la paz, derecho a la protección de los datos personales, derecho al patrimonio común de la humanidad, derecho a gozar de un medio ambiente sano. Y pues digamos que eso es como a grandes rasgos de lo que se generó en la tercera generación o en los derechos de la tercera generación. Y pues ya mi, mi compañero que sigue pues va a continuar con el resto de la exposición.